Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar por finalizado el tema de los regímenes totalitaristas. Recordemos que ya abordamos uno de los regímenes por parte de la Unión Soviética a manos de Joseph Stalin. Abordamos también el fascismo en Italia, encabezado por Benito Mussolini. Y ahora bien, de último, vamos a abordar a Adolfo Hitler en Alemania con el nazismo, ¿sí? Entonces, son tres regímenes totalitaristas: Unión Soviética, Alemania e Italia, ¿sí? Aunque también España tuvo su régimen totalitarista a manos de Franco, pero pues solamente vamos a nombrar los tres más importantes y los cuales tuvieron una trascendencia mundial. El que ustedes ven en pantalla es Adolfo Hitler, el máximo líder de la Alemania nazi. Este señor nace en Austria el 20 de abril de 1889, es decir, en donde existía o en la época en la que existía aún el imperio austrohúngaro. Recordemos que el imperio austrohúngaro se disolvió después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La familia de Hitler era de clase media. Su padre trabajaba como agente aduanero y su madre era ama de casa. Adolf fue un buen estudiante en primaria, en la secundaria, pero su desinterés lo llevó a la deserción. En la secundaria le empezó a entrar un desinterés por el estudio, a pesar de ser un buen estudiante. Ahora bien, después se inclinó, sintió pasión por la pintura, lo cual lo lleva a Viena a presentarse en la Academia de Artes de Viena, ¿sí? Pero pues resulta que no fue admitido porque, a diferencia de lo que él pensaba, no tenía talento, tenía falta de talento. Ese mismo año su madre va a morir de cáncer, ¿cierto? Entonces esto como que lo hace alimentarse de ciertos sentimientos, trata de ocultar esos sentimientos presentándose otra vez en la Academia de Bellas Artes sin éxito. Entonces empieza él a reunirse en sitios secretos para poder hablar sobre los temas importantes que acontecían en su país. En 1913 escapa del Imperio Austrohúngaro a Múnich para no prestar el servicio militar, ¿sí? De ahí empieza a surgir esa ideología racista hacia los judíos. En 1914, inevitablemente participa en la Primera Guerra Mundial como soldado valiente sin alcanzar grados superiores. Derrotada Alemania, y quiero que ustedes tengan muy en claro esta característica, esta parte, que después de ser derrotada Alemania, hay un escenario para postular sus ideas políticas opuestas al régimen instaurado en esa época en Alemania, régimen el cual Hitler creía que no defendía los valores nacionalistas, la gran Alemania que estaba por consolidarse. Igualmente, sus ideologías discernían un poco, o bueno, no un poco, sino demasiado, en el Tratado de Versalles. Entonces, en Múnich, funda el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi, influenciado de este amigo de acá, Benito Mussolini, es decir, del fascismo de Mussolini. Ahora, en 1923, intenta dar un golpe de Estado en Múnich contra la república instaurada en el gobierno de Weimar, ¿sí? Poder en esa época. Pero resulta que fracasó y estuvo prisionero por 9 meses, donde escribió el libro Mi lucha, ¿sí? En el cual, mis queridos estudiantes, se resume su ideología racista y anticomunista. Si ustedes quieren conocer a Adolfo Hitler, ¿sí? Como tal, a pesar de que no esté vivo en esta época, ustedes los recomiendo que lean el libro Mi lucha para que puedan entender el sueño nacionalista que tenía Hitler en esa época. Ahora, en libertad,
prácticamente él no cogió escarmiento por haber sido preso, sino que recompuso el partido expulsando a todo rival. Ojo, característica de un régimen totalitario, ¿cierto? De un líder totalitario. En medio de la crisis de 1929, Hitler se postula a la presidencia. Ahora muy bien, en 1933, Hitler se proclama Führer, imponiendo una dictadura. Así se inicia el Tercer Reich y todo ciudadano opuesto al nazismo finalizaba en campos de concentración nazi. Entonces ya abordamos aspectos de la vida de Hitler, de la infancia, ¿sí? De su vida política, lo que ya les estaba comentando, ¿cierto? Y el Tercer Reich, ¿cierto? El tercer gran líder de Alemania. Básicamente el papel de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues hace que Alemania sea partícipe, ¿cierto? Invadiendo a Polonia, y de ahí Francia y Gran Bretaña pues le declararon la guerra a Alemania, esto con el fin de evitar lo inevitable prácticamente, porque pues Francia y Gran Bretaña no querían que sucedieran los mismos hechos ocurridos en la Primera Guerra Mundial, pero inevitablemente Hitler empieza con su sueño nacionalista expansionista y pues prácticamente no había cómo detenerlo. Porque Hitler quería instituir un nuevo orden con fundamentos en la hegemonía nazi. Pero ustedes dirán, profesora, bueno, ¿qué es el nazismo? ¿Sí? Entonces, básicamente el partido nazi manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y las fuertes medidas que se le impusieron después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De ahí van a ser toda esta reacción nacionalista en la población que no comprendía el resultado de la guerra, ¿sí? Él va a alimentar ese descontento de las masas y por eso es que va a adquirir esas características de un líder totalitario, porque se va a convertir en la esperanza de las personas, ¿sí? En la esperanza de que el único partido político, que es el que está comandado a manos de él, va a ser el que le va a devolver todo el esplendor perdido en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué características tenía este libro de Mi Lucha, el cual defiende a este partido nazi? Entonces, el primero, una característica de autoritarismo y que el líder, por ende, tenía toda la autoridad, ¿sí? Führer, ¿por qué Führer? Porque significaba líder supremo, el cual tenía la autoridad y control frente a todas las instituciones y organizaciones del régimen nazi. Y por ende se le esperaba una lealtad total al líder. Ahora, era un estado totalitario donde se establecía un control en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Toda actividad dentro de Alemania pasaba a ser investigada, observada, supeditada a contribuir al partido nazi. Recuerden que todos en la familia tenían un papel importante en la sociedad, ¿cierto? Las libertades individuales son sometidas al interés general del partido y son solo para aquellos que son considerados ciudadanos. El racismo, ojo, porque Hitler va a llevar a más cabalidad y a un estado altísimo la parte del racismo, porque fue una parte esencial de esta ideología nazi, la cual proponía que los seres humanos estaban divididos en raza, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Asimismo, también, muchachos, había razas inferiores como los eslavos y negros, y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de las categorías raciales, como los judíos, ¿sí? Entonces el nazismo empieza a identificar a los judíos como su enemigo racial. La antítesis de la raza aria, es decir, lo opuesto a la raza aria, era el judío, ¿sí? Y la presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza a la pureza racial, por lo cual se buscó eliminar a los judíos del país. Esta forma, chicos, de entender el mundo fue inculcada a los alemanes a través de las escuelas, otro rasgo totalitarista. Manejaban las escuelas e inculcaban que se debían eliminar a los judíos del país, ¿cierto? El Estado comienza a adoctrinar a la juventud en las teorías racistas por medio de una educación racial. Es decir, que en definitivas palabras, solo quienes son de raza aria pasan a ser ciudadanos.
un uso de la fuerza, porque era considerado como un mecanismo efectivo para imponer la ideología. Eh, También se hablaba de un espacio vital donde la raza aria necesitaba un espacio para desarrollar su destino, que luego de la Primera Guerra Mundial los límites pues de Alemania habían sido reducidos, por lo que pues el objetivo de ingresar a una Segunda Guerra era justamente expandir y conquistar los territorios en los que habitaban las personas de raza aria, ¿cierto? Así se lograría equiparar la superioridad de la raza con su extensión territorial. O sea, había muchos habitantes, para eso necesitaban mucho territorio, ¿sí? Hitler fue un gran líder totalitarista. Como bien lo acabé de decir, muchachos, y para ustedes, yo creo que este tema, como les dije al inicio, no es difícil, porque estos tres líderes van a compartir estas mismas características. Hitler no es la diferencia, Mussolini no fue la diferencia, Stalin no fue la diferencia. Los tres tuvieron esos regímenes totalitaristas características similares, similares, ¿sí? A pesar de que sus ideologías en cierta forma fueron distintas. El nazismo, que se preocupaba muchísimo más con el tema de la raza, ¿cierto? Mussolini, que su enfoque de pronto era un poquito más militarista, y Stalin, que su enfoque era llevar a la, como al eje supremo esa expansión de esa ideología comunista. Espero que hayan entendido, y como trabajo, como tareita, les dejo, por favor, elaborar un cuadro, ¿sí? Donde me resalten las semejanzas y diferencias de cada uno de los líderes, por favor, de las tres ideologías que manejaron, y pues ahí enmarquen las semejanzas y las diferencias. Que estén muy bien, mis queridos estudiantes, hasta luego.